Buenas tardes y bienvenidos a Canal Defensas de nuevo. Hoy vamos a abordar un tema de muchísima actualidad en nuestro día a día, porque cada vez más población, alguno de vuestros amigos, familiares, vecinos tienen alguna intolerancia alimentaria, alguna sensibilidad al gluten, a enfermedad celíaca. Todos estos conceptos a veces se mezclan y son difíciles de discernir. Así que tenemos a dos expertos en la materia, que son Eduardo Arranz y José Antonio Garrote. Ambos son profesores en la Facultad de Medicina de Valladolid, expertos en lo que se llama la inmunidad de las mucosas, las defensas de nuestro intestino. Así que hoy nos van a hablar de cómo se pueden equivocar estas defensas y cuáles son sus consecuencias. Adelante. El sistema inmunitario, como sabemos, nos protege frente a patógenos que pueden entrar a través de la piel en una herida. Pero al mismo tiempo el intestino o el sistema inmunitario del intestino permite la entrada de algunas proteínas también extrañas al organismo, como son las proteínas de la dieta, sin poner en marcha respuestas agresivas o que puedan destruir el propio epitelio del intestino. Esto no ocurre siempre y hay una serie de personas que puede llegar aproximadamente a un 1% de la población, en las cuales la llegada de una proteína de la dieta, como son proteínas derivadas de los cereales, ponen en marcha respuestas que terminan por provocar la lesión intestinal. Y estas son proteínas de cereales como trigo, cebada, centeno o avena. El resultado de esta inflamación intestinal, de esta respuesta inapropiada frente a proteínas de la dieta, es la inflamación del intestino, la destrucción del epitelio de absorción en el duodeno y con ello una mala absorción de nutrientes, con consecuencias a veces importantes, como se ve en esta imagen. Sin embargo, la enfermedad celíaca no es una enfermedad únicamente digestiva que afecta, que provoca síntomas digestivos, sino que es una enfermedad multisistémica que puede afectar a muchos órganos del organismo, particularmente en pacientes adultos, en los cuales a veces aparecen síntomas que generalmente no se asocian con una enfermedad de este tipo. El diagnóstico debe hacerse cuanto antes para evitar las complicaciones de la enfermedad celíaca y todos los laboratorios de los hospitales tienen pruebas muy específicas de gran utilidad para diagnosticar a estos pacientes, que se realiza a través, por ejemplo, de la determinación de anticuerpos en suero o del estudio histopatológico de una biopsia intestinal. Una vez diagnosticados los pacientes, el tratamiento es retirar de la dieta todos los productos que contengan cereales o harinas de cereales y básicamente consumir productos naturales, es decir, no manufacturados, por ejemplo. ¿Por qué hay determinadas personas que no pueden comer algunos alimentos? Entonces vamos a pasar a repasar las distintas causas por las cuales nos sientan mal algunas comidas. En general podemos definir que hay tres causas. Una de ellas, en la que no vamos a pasar simplemente de puntillas, es que haya problemas tóxicos. Y hay problemas tóxicos cuando ese alimento se ha puesto en contacto con algún tipo de sustancia que es tóxica para todo el mundo, o bien se ha contaminado por algún microorganismo, por ejemplo con las mareas rojas de los mejillones. Cuando nos comemos un mejillón de marea roja, pues ya sabemos lo que pasa, barriguitis, nos duele la tripita. No vamos a pasar a hablar mucho más de esto. Los mecanismos tóxicos de las intolerancias son iguales para todo el mundo y a todo el mundo nos sientan mal esos alimentos. El resto de las causas son ya dependientes de cada uno de nosotros. Tenemos causas genéticas y después tenemos causas dependientes del sistema inmunológico, que se supone que es en las que vamos a ahondar un poquito más, porque de eso es de lo que nosotros tratamos en este negocio. Sin embargo, voy a explicaros un poquito las causas genéticas. Por ejemplo, una de las causas genéticas más comunes que tenemos de que nos sienten mal los alimentos, pues es, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. La leche, sin duda, es el mejor alimento que tenemos los mamíferos
como tal, pero es el mejor alimento para los mamíferos cuando somos pequeños. En el momento en el que se produce el destete y dejamos de mamar, en la mayor parte de los mamíferos estamos programados para que los genes que codifican para las proteínas que son capaces de degradar los azúcares de la leche, pues dejen de funcionar. En aquellos casos, como se da en nuestra cultura, en los cuales seguimos bebiendo leche una vez que somos mayores, la mayor parte de la población seguimos induciendo la producción de esos genes, de los productos codificados por esos genes, pero una pequeña parte de la población es incapaz de seguir induciendo esos genes y ya no es capaz de degradar la lactosa, el azúcar de la leche, y entonces a esa pequeña parte de la población le sienta mal la leche y le produce en general dolores de barriga. Y ahora vamos a tratar del negocio en el que estamos metidos, que es el de la inmunidad. ¿Cuáles son las causas inmunológicas, de forma general, que nos hacen que los alimentos nos sienten mal? Podemos dividirlas principalmente en dos grandes causas: los mecanismos alérgicos, las alergias a los alimentos, y las hipersensibilidades o las hipersensibilidades no alérgicas a los alimentos. Las alergias, pues son relativamente comunes, todo el mundo hemos oído hablar de que alguien tiene alergia, pero igual que hay alergia a los pólenes, que no tienen nada que ver con los alimentos, tenemos alergias a las proteínas o a los antígenos que se portan los alimentos. En general, la función del sistema inmunológico es la de preservarnos de ataques contra sustancias nocivas. De vez en cuando, y eso les pasa a todos los soldaditos, cogen manía a alguien sin ninguna razón especial, a alguien que no hace ningún daño, y este es uno de los casos. Las alergias como tal están producidas por la acción de las IgEs, de una inmunoglobulina determinada que se llama IgE y que tiene una función beneficiosa, como es lo de todo el sistema inmunológico. Sin embargo, las IgEs contra los alimentos no resultan beneficiosas en absoluto. Se unen a ese alimento y producen y hacen que determinadas células empiecen a soltar unas sustancias que producen problemas, y al final lo que pasa es que nos llenamos de granos y cosas muchísimo peores, de ahí su peligrosidad. La característica que tienen las alergias es que la producción de la clínica se produce muy rápidamente después de haber tomado el alimento en concreto, entre minutos y como mucho unas pocas horas, y eso es una característica específica. La otra gran causa de tipo inmunológico que tenemos para que nos sienten mal las cosas son las hipersensibilidades. Las hipersensibilidades están mediadas no por anticuerpos, sino por células del sistema inmunitario, por linfocitos. Las hipersensibilidades, al contrario que lo que hemos dicho de las alergias, no se producen inmediatamente después de tomar el alimento. Nosotros podemos tomar el alimento y en principio no notamos nada. Lo tomamos, nos quedamos tan tranquilos, pero al cabo de tiempo, según vamos tomando día tras día el mismo alimento, nos empezamos a sentir cansados, nos empiezan a pesar las digestiones o a doler la barriga, nos ponemos de mal humor o tenemos distintos tipos de problemas evacuatorios, bien por exceso o por defecto. En general se acaba produciendo un problema de malabsorción, somos incapaces de absorber bien el resto de los nutrientes. Y esto pasa porque las células del sistema inmunitario tardan en ponerse en funcionamiento, pero cuando se ponen en funcionamiento están de una manera insidiosa machacándonos nuestro intestino, nuestra mucosa intestinal. Lo están machacando y acaban produciendo que esas células de la mucosa intestinal no funcionen y por tanto no absorban los nutrientes, que es de lo que ellas viven y es su principal función. Entonces, para intentar resumir lo que os acabo de contar, frente a un mismo alimento, como pueda ser la leche, podemos tener un mecanismo de tipo inmunológico que nos haga que nos siente mal,
dos mecanismos de tipo inmunológico, pero también un mecanismo de tipo genético. Tenemos la intolerancia a la lactosa. Aquellos individuos que tienen intolerancia a la lactosa no pueden tomar ningún tipo de leche, sea del animal que sea. Dentro de los mecanismos inmunológicos tenemos las alergias a la leche. En general, las alergias son contra una sola proteína, pero pueden ser contra una proteína de la leche de vaca o con una proteína que esté en todas las leches de los mamíferos. Y después tenemos otro mecanismo, que es el mecanismo celular de la intolerancia, por ejemplo, la intolerancia a las proteínas de la vaca. Aquí no solo nos sienta mal la leche, también nos sientan mal los filetones. No podemos tomar ningún producto de la vaca, pero sí podemos tomar leche de cabra o comernos unas chuletillas de cordero.